principales noticieros se dieron cita en el edificio legislativo porque había un escándalo tremendo, hechos violentos, algunos actos vandálicos por parte de maestros inconformes. 20 policías federales, algunos de ellos con fracturas expuestas, vehículos destrozados, rejas derribadas, cristales rotos. Ese fue el saldo que dejó el enfrentamiento al interior de la Cámara de Diputados entre maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, conocida como el CENTE, no el Sindicato Nacional de los Trabajadores, sino que la CENTE, para que mejor me explique hoy en lo personal. Y aproximadamente un centenar de maestros oaxaqueños intentaron impedir que los diputados aprobaran en comisiones las 3 reformas secundarias de la nueva ley de educación que avalaron, así como se conoce en una forma rápida, legisladores del Verde Ecologista, del PAN y del PRI. Los maestros protestaron desde muy temprano. Allí estaban en el recinto legislativo. Se retiraron para apostarse en la plancha del Zócalo capitalino, y como a las 20:30, cuando los diputados estaban decidiendo avanzar en la aprobación de los dictámenes, los maestros volvieron al edificio y molestos, iracundos, rompieron el cerco de seguridad de la puerta principal y se metieron al recinto legislativo. Apenas una treintena de elementos de la Policía Federal y otros más que pertenecen al equipo de seguridad interna del edificio, pues trataron de contener el ingreso y embate de los maestros, pero esto fue inútil. Fueron rebasados por los docentes, quienes destrozaron 2 vehículos que estaban estacionados en el acceso. En medio de las protestas, una comisión de más de 10 maestros, encabezados por Rubén Núñez, este señor es secretario general de la sección 42 de Oaxaca, entraron al recinto para tratar de entablar un diálogo con los diputados que aprobarían las reformas, pero al no encontrar el lugar en la sesión, muy molestos, pidieron realizar la protesta al interior y así comenzaron los disturbios. Los maestros ingresaron a la fuerza entre golpes y piedras al recinto. Sin embargo, las fuerzas federales contenían las protestas y lo único que resultó fue un enfrentamiento que duró aproximadamente 1 hora. Los oaxaqueños voltearon un vehículo que estaba allí en el recinto e incluso le prendieron fuego, que después fue apagado por elementos de los bomberos. En esta refriega, los maestros tomaron como rehenes a 6 elementos de la Policía Federal y otros retuvieron a un maestro, y la refriega fue contenida por los policías con escudos y toletes, además de que elementos de bomberos, quienes con chorros de agua trataban de echar atrás a los maestros. Incluso los profesores aprovecharon su irrupción para derribar rejas y romper cristales. Todo esto que le estoy platicando sucedió anoche. Después de aprobar las leyes secundarias de educación y de transparencia, los diputados de las comisiones de educación y de puntos constitucionales, transparencia y reglamento y prácticas parlamentarias que aún permanecían allí en el edificio, fueron orientados para que desalojaran el inmueble por la parte sur sin que se dieran cuenta de los enfrentamientos. Y luego preguntaban, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos encerrados? ¡Qué irresponsabilidad de seguridad!, decían una y otra vez los legisladores que acababan de aprobar las comisiones. Al recibir los refuerzos, por fin los federales lograron contener esta embestida de los maestros y los sacaron a punta de tolete y escudos. Al final, los profesores retuvieron a 6 elementos federales como rehenes, los golpearon, a uno lo dejaron inconsciente. Los mandos federales tuvieron que negociar con los maestros en el interior del edificio porque había un maestro herido que dijo pertenecer a la sección 22. La negociación duró 1 hora, una media hora, y se tornó tensa, porque los elementos federales temían que al abrir las puertas los demás podrían entrar, y no querían soltar los maestros a los rehenes porque tenían golpes de los federales, los usaban como escudo. La negociación estuvo a cargo del comisario de la Federal, Darío Chacón Montero, y Adriana Camperos Báez, quien es directora general de la Coordinación de Restablecimiento de la Federal. Ellos querían a su maestro y nosotros queríamos un intercambio a nuestros compañeros de la Policía Federal. Teníamos un profesor y ellos tenían 6 elementos. Tuvimos 20 elementos que tenían fracturas expuestas.
Los elementos policíacos heridos fueron llevados en camillas y ambulancias a un hospital para ser atendidos, muchos de ellos con el rostro sangrante. La zona del enfrentamiento terminó, haga de cuenta, como una zona de guerra, con piedras, palos, rejas, coches destrozados, vidrios hechos garras. Todo esto ocasionado por los maestros inconformes. Estufano